servicios de salud pública. Entonces, hasta donde yo tengo noticia, no se están enviando para check-up de los 50 años. Ellos están teniendo que limitar a hacer sangre oculta en heces para hacer detección oportuna, sea de cáncer de esófago, de cáncer de estómago o de cáncer de colon. Entonces, cualquiera de los tres pueden dar sangrados microscópicos que se pueden detectar por sangre oculta en heces, pero obviamente con otros motivos de sangrado que pueden dar sangre oculta en heces positivo, y se pueden quedar muy cortos porque podemos tener un adenocarcinoma in situ en un pólipo de colon que no va a dar sangre oculta en heces. Y entonces ese pólipo pues va a tener, o por ejemplo una displasia severa en un esófago de Barrett en esófago, que sería, quiero decir, una displasia severa en esófago por esófago de Barrett o por Barrett, pues no lo vamos a poder detectar por sangre oculta en heces. Entonces, ¿qué es lo que se anticipa más en la actualidad en la tubería para diagnosticar tumores malignos? Va a ser una endoscopía. Y entonces dicen ustedes, bueno, ¿y por qué una endoscopía? ¿Qué pasa si el tumor no depende de la mucosa? Porque pues la mucosa es la que va a mostrar. Pues ayer yo les decía que los adenocarcinomas ocupan, ayer en alguna oportunidad ya se los he dicho, el adenocarcinoma ocupa la principal cantidad de neoplasias desde el punto de vista de estirpe histológica malignas de esófago, estómago y colon. Bueno, así las cosas. Por eso es que la endoscopía, me podrían ustedes decir, bueno, es que un mesotelioma que asienta en el intestino delgado, jamás va usted a hacer el diagnóstico por una endoscopía, tendrían razón. Mesotelioma es un tumor de las cubiertas serosas del organismo que pudieran estar en el pulmón, en la pleura o en el peritoneo. Ciertamente, si el tumor se dio en el peritoneo, pues no lo voy a poder ver en una endoscopía y ese ni va a sangrar ni nada, ¿no? Pero por cada 100 adenocarcinomas, no sé si se alcance un mesotelioma, para que tengan ustedes la idea de la frecuencia de los tumores que no son, que no se originaron en la mucosa. Es curioso porque yo creo que la mucosa resulta ser lo más especializado que tenemos en la tubería. Cuando menos en el intestino delgado por la absorción es un hecho de nutrientes, ¿no? Pero en las otras capas, las de motilidad, la muscularis, el tejido fibroso, y entonces vamos a empezar a pensar en otras estirpes malignas que provengan del músculo, ¿no? O sea, de las que vengan del mesodermo desde el punto de vista embriológico. Y entonces va a aplicar en el músculo, en los vasos sanguíneos del intestino, etcétera, y todos tienen. En el sistema nervioso del intestino, si estamos hablando de un origen ectodérmico, por ejemplo. Y, bueno, pues son todavía raros también. Está por ahí un tumor estromal que sí aparece por ahí cerca de la mucosa, que se conocen como GIST, que precisamente se conocen de las siglas en inglés, G-I-S-T, GIST, que quiere decir gastrointestinal stromal tumors. Entonces, esos pueden aparecer en cualquier parte del intestino y en ocasiones ni siquiera en el intestino. Es muy raro que haya un tejido ectópico fuera del intestino, de la tubería, y aparezca en el peritoneo. Puede llegar a ser, pero es muy raro. Si nosotros vemos el tema solamente GIST. Acá les tengo considerado el GIST gástrico, porque de todos los GIST, el sitio de asiento más frecuente es en el estómago, pero pueden surgir en el esófago, en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno, básicamente en toda la tubería y en ocasiones en la cavidad peritoneal. Casi no hay reportes de GIST, o como yo no los he leído, pues hay que buscarles, seguro que sí hay, por ejemplo, en la cavidad pleural. En el mediastino, pues se asume porque está el esófago, ¿no? Pero fuera del esófago totalmente separado. Entonces, bueno, yo creo que con esta introducción les queda claro que los tumores de la tubería, la mayoría, en lo primero que debemos pensar es en adenocarcinoma, y para hacer una detección oportuna, en lo primero que debemos pensar es en una endoscopía. Detección oportuna. Claro, si nosotros nos basamos en la sintomatología del paciente y hasta entonces lo mandamos,
pues desafortunadamente el esófago, dadas sus características pues no tiene una capa bien definida en el tórax, que es una adventicia, que no es un peritoneo bien formado como sucedería a lo mejor en la zona distal del esófago, en la parte intraabdominal, o hablando ya de duodeno y ayuno o propiamente el colon, está desprovisto de esta, y entonces va a permear el tumor fácilmente hacia la periferia, y la riqueza linfática que se tiene en el mediastino va a hacer que los pacientes tengan mucha permeación tumoral hacia el mediastino. Y cuando hacemos el diagnóstico en esófago, desafortunadamente son tardíos. Ahora mismo, pues bueno, ya en la revisión que vamos a hacer de cáncer de esófago, lo primero que les muestro aquí en la imagen es un chipote, pues por adentro del